Bueno, Jenny, como le decía, pues a nosotros nos piden también que pues diligenciemos las inasistencias, entonces no es que le afecte a ustedes, pero es como para ellos tener un reporte de por qué están faltando, como que pues llamar al estudiante, qué es lo que pasa, por qué no participa, sí, son como ese tipo de temas. Igual pues ustedes me pueden decir cuando se les presente algún inconveniente. Yo acabo de empezar la grabación de la clase. ¿Sí? La semana pasada tuvimos la clase el 10 de febrero, se habló sobre el Sistema Nacional Ambiental, yo compartí al grupo y en la plataforma el link del video en YouTube. Yo lo vi hoy porque es que yo no había conectado a la clase porque yo le escribí a Victoria al 8 y ¿Sí? ella me dijo, no mami, todavía no hemos iniciado clases. Pero, Y después la estuve llamando y no me contestó, hasta ayer fue que me escribió, me dijo no, y Ricardo también le escribió y dijo que ya habíamos iniciado clases la semana pasada, y yo pues que a nosotros ni siquiera nos han agregado a los grupos. Dijo no, qué pena, es que estaba un poco indispuesta, entonces por eso no los había agregado y hasta ayer nos agregó a los grupos, por eso no nos habíamos podido conectar a la... ok, no sabía eso, Jenny. Sí, también se me hizo raro porque cuando vi en el grupo que ya estaba, que habían agregado a Ricardo, yo dije, pues Ricardo es otro que también participa bastante. Sí, profe, entonces pues, por eso le pido pues, disculpas ahí por no haberme podido conectar a la clase, pero pues tampoco fue mi Hola, intención. buenas noches. Buenas Hola, noches. Fulvio, buenas noches, ¿cómo está? Muy bien, gracias. ¿Cómo va todo? Sí, estaba hablando bien. Estábamos hablando con Janie de que pues lo que es ella, Ricardo y pues otros compañeros no sabían de que ya habíamos iniciado las tutorías. Igual tuvimos hasta ahora una clase, Janie, entonces no se afane. Esa clase fue de del Sistema Nacional Ambiental. De esa se subió ya hay una actividad que es hacer un mapa conceptual del SINA, ¿sí? Entonces, pues yo les compartí a ustedes la presentación en la plataforma y anexo a esto está el video de la clase. Entonces, con esa información, ustedes también consultan y pueden hacer esa actividad. Anexo a esto también que quiero decirles, que esa actividad creo que se vence ahorita el viernes. Vamos a tratar de cumplir con esos plazos, ¿sí? Igual es un mapa conceptual, Jenny. Si se le dificulta mucho hacerlo en Word, en PowerPoint o en otra aplicación que me permita a mí visualizarlo, pueden hacerlo de manera manual, la escanean y me la suben, ¿sí? Pero la idea es que no se limiten en que de pronto no tienen el acceso a hacerlo, ¿sí? Hay muchos medios por los cuales ustedes me pueden subir esa actividad. Ah, no, Pero profe, yo pues acá en el trabajo yo la puedo hacer, por eso no hay problema. bueno, esa es la idea, que suban las actividades y no dejen que se pase el tiempo. La Hola Ricardo, buenas noches. Hola profesora, buenas noches, ¿cómo está? Qué pena ingresar hasta ahora, es que estaba trabajando. Ah, no, me alegra, me ¿Qué alegra. estaba? Qué pena, profe, interrumpirte. ¿Qué estaba diciendo sobre algún trabajo? Sí, esto, le comentaba a Jamie pues que hasta ahora tuvimos una clase la semana pasada, ¿sí? Ya que pues me estaba comentando de que ustedes no sabían que habíamos iniciado la clase la semana pasada, pues la verdad a mí, pues yo tenía otro horario, ¿sí? Yo pensaba que eran los miércoles y jueves y no es martes y miércoles, por eso yo no pude hacer la clase el martes, hice nada más la del miércoles. Yo compartí el video en la plataforma y aparte de eso compartí una presentación en PDF. En base en eso hay una actividad que es un mapa conceptual sobre el SINA. Entonces ustedes en base en eso pues hacen su mapa conceptual, pueden consultar también por la web y me suben esa actividad que tiene el plazo hasta este viernes, ¿sí? Es una actividad pues sencillita, no tiene nada del otro mundo, ¿sí? Entonces para los que no han visto el video de la clase pasada pues lo pueden visualizar en la plataforma. Igual yo se los había compartido en el grupo, si no yo vuelvo y se los comparto. Eh, Esta clase de hoy ya también está siendo grabada, la voy a subir, si no la alcanzo a subir hoy, la subo mañana y luego se las comparto. Hoy les comparto la presentación, ¿sí? Y con el tema de mañana hay una siguiente actividad, pero por eso no se afanen. Ahorita inicialmente esta semana, hacer el mapa conceptual de SINA, ¿sí? profe, del mapa conceptual, porque pues yo estuve mirando hoy el PDF que usted nos subió, de ese nos guiamos, ¿sí? Sí,
Claro, y por eso les digo, si tienen alguna inquietud o quieren complementarlo, pueden buscar también por internet. Ah, ok. Hola, Dargy. Bueno, está conectando el audio de Dargy. ¿Sí les quedó claro entonces, Ricardo, Fulvio? Sí, sí, señora, pues en lo que cabe, sí. Me tocaría pues mirar la actividad. Lo que le entiendo es que toca hacer un mapa conceptual sobre un tema, ¿sí? Del que el Sí, tema que tú... el Sistema Nacional Ambiental. Eso fue lo que expliqué la clase pasada. Sí, profesor, muchas gracias. Ah, bueno, Fulvio entendió entonces. Pues igual, Ricardo, si tiene alguna inquietud, pues igual está el video. La idea es que lo vean porque ahí pues se les aclara más las dudas. Y aparte de eso, pues pueden buscar por internet. No es nada del otro mundo, es algo muy sencillito. La idea es que ustedes me digan como en un mapa conceptual cuál es la jerarquía del SINA, cómo está, quiénes son los que lo complementan. ¿Listo? Entonces, siendo así, pues vuelvo a dejar claro, la tarea tiene el plazo hasta este viernes para que la suban antes de tiempo. Que no me vayan a decir, ay, profe, se me venció el tiempo, ¿sí? Tratemos de ser muy cumplidos, ya que eso es un ciclo, pues nada más hay como 4 actividades, una participación en un foro, no es mucho. Toda la información que les estoy suministrando en PDF de cada clase estará dividido para los parciales. ¿Listo? Listo, profe, sí, señora. Bueno, hoy vamos a ver y algo muy sencillito. ¿Se alcanzan a visualizar ahí lo que les estoy compartiendo? Sí, profe. Bueno, hoy como su mismo nombre lo dice de la asignatura, vamos a tratar un poquito el tema de lo que es la ecología, ¿sí? La ecología busca estudiar las interrelaciones entre lo que es el origen de todos los animales, dentro de todos sus factores físicos y biológicos que influyen en estas relaciones. Como resultado de esta selección natural, es en la que todos los fenómenos ecológicos tienen una explicación evolutiva. ¿Alguno de ustedes recuerda aquello que vieron acerca de la ecología en el colegio? Sí, creo que sí, como que en séptimo o en sexto, no me acuerdo muy ¿Qué, bien. qué medio recuerdan o qué creen para usted que podría ser la ecología? Con sus palabras, no hay ningún problema. Igual pues aquí hay una herramienta que están visualizando ustedes que les sirve también bastante. Profe, no me acuerdo muy bien, Eh, pero tengo como el... Sí, Ya, Fulvio. lo de la cadena alimenticia, por ejemplo, Muy bien. ¿Alguien más que quiera dar algún aporte? es el ciclo del agua, También está muy relacionado. ¿Por qué, Fulvio? ¿Por qué cree que está relacionado al ciclo del agua? porque, por ejemplo, la evaporación el ciclo que cumple la evaporación con la calor y después sube en un estado gaseoso y después se convierte en lluvia y vuelve a caer Se a la condensa. tierra y otra vez se vuelve a repetir como un ciclo. Ujú, exactamente. Por eso dicen que el agua pues no es que nace en algún lado, sí, ella está en un constante ciclo, ¿sí? No es que haya una fuente donde dice, uy, aquí se crea y nace el agua. No, sencillamente hay un ciclo donde pues por medio de las nubes, ¿sí? Se condensan y caen a las montañas y ahí es donde se ven los nacientes de los ríos. Sí, por ejemplo, que por ejemplo algunas personas piensan de esa manera porque, por ejemplo, como en los páramos, ahí se trata de guardar mucha agua, entonces el páramo la va soltando poco a poco por medio de ríos o cascadas. Exacto. Sirven mucho para que pues se conserve también en buenas condiciones, ¿sí? Entonces también cuando hablamos de ecología, Fulvio, aquí hay un cuadrito donde dice el significado desde sus raíces griegas, ¿sí? Que significa oikos, que, o sea, la ecología viene de oikos, que significa casa o lugar para vivir, o logos también, que es literalmente el estudio de los organismos en su hogar. Entonces también en la ecología vamos a ver cómo se relacionan ellos.
como lo mencionó ahorita usted, en la cadena alimenticia, ¿sí? Por eso dicen que un ecólogo también estudia los problemas de con quién vive a la sombra de quién, es decir, quién devora a quién y qué papel desempeñan en la propagación y dispersión de cada uno, cómo fluye también la energía de un individuo al siguiente en la cadena alimenticia, ¿sí? Porque sabemos que en esos ciclos hidrológicos, en esas cadenas alimenticias, hay una transferencia de energía, ¿sí? Cuando usted consume carne, cuando usted consume algún tipo de proteína o alimento, usted está consumiendo una energía, ¿cierto, Fulvio? Entonces, Sí, algunos dicen que nosotros consumimos hasta energía solar porque como las plantas atrapan energía solar y después las vacas se la comen a las plantas y uno adquiere, se puede decir que energía solar de esa manera, ¿no? O está como en la cadena de la energía solar. ahí hay una transformación de energía, ¿sí? Porque recordemos que lo que Exacto. son las plantas son, ¿qué? Autótrofas, ¿sí? Ellas transforman esa energía en su propio alimento. Entonces, bueno, Jacqueline se conectó. Entonces, ahí es donde vemos que, pues, nosotros somos heterótrofos, somos otro tipo de organismo. Nosotros no producimos ese tipo de energía, ese tipo de, o sea, nosotros no producimos a través del sol nuestro propio alimento. Nosotros necesitamos consumir, por eso nos llamamos consumidores, ¿sí? Entonces, también el ecólogo busca analizar todas esas características de las diferentes poblaciones, ¿sí? Distintas de las características de los individuos y los factores que determinan la agrupación de poblaciones en comunidades. Entonces, hay unos niveles de organización dentro de la ecología. Ay, qué pena. ¿Sí? Hay unos niveles de la organización dentro de la ecología. Allí, ¿qué vamos a ver? Vamos a ver desde lo más pequeño hasta lo más completo, ¿sí? Inicialmente el primero es el organismo. Alguien que me lea el cuadrito aquí abajo, alcanzan a visualizar dónde está el organismo. Bueno, las interacciones de un ser vivo dado con las condiciones ambióticas directas que rodean, Que lo rodean, directas que lo rodean, qué pena. sí. Cuando hablamos de abiótico, ¿a qué creen que hacemos referencia? ¿O a qué creen que hace referencia? Hola, ¿qué es abióticos? ¿Quién habló? Dargy tiene. A la biología y la ecología. Ok. ¿Quién fue el que habló? Para que me responda. Fulvio. No, pero Fulvio, yo sé que habló Fulvio, yo le reconozco la voz. ¿Cómo? ¿De qué fue Dargy? Dice Ricardo que fue Dargy. Que ella le preguntó a Sí, alguien. sí, señora, es que ella tenía como, yo vi que tenía el micrófono como abierto. Ok. Es que siempre le pregunto las palabras hacia mi hermana y ya me dice. ¿Y qué le dijo? No, ya, que no la escuché bien. Bueno, se quiere escuchar qué nos puede aportar Dargy en cuanto a abiótico, ya que lo está consultando. Me gusta al menos eso, que está preguntando, ¿sí? Eso es algo bueno. De pronto para que nos aclare un poquito más qué es la palabra biótico. Porque cuando se habla de organismo, aquí vamos a ver cómo interactúa un organismo, ¿sí? De un ser vivo dado con esas condiciones abióticas directas que lo rodean, ¿sí? Entonces, cuando hablamos de abiótico, ¿ya lo cogió Dargy o no? ¿O lo explico? Si quieren lo explica, profe. Bueno, cuando hablamos de abiótico, para Fulvio, Ricardo, Dargy, Jamie, hacemos referencia a aquello que no tiene vida. Entonces, por eso se le habla de condiciones abióticas, ¿sí? Como un control, que les digo yo, una piedra, ¿sí? Un vaso, ¿sí? Son, digamos, aspectos o condiciones que no tienen vida, objetos, materiales, ¿sí? Son seres que no tienen vida, cosa diferente de un animal, de un ser humano, una planta, ¿sí? Son organismos vivos, a los organismos vivos se les llama biótico, y a los organismos que no tienen vida
se les dice abióticos. ¿Sí fui clara? Sí, Sí. señora. Ok. Entonces, por eso cuando se habla de organismo, ahí es donde se miran las interacciones de un ser vivo, es decir, cómo interactúa Fulvio con todas las condiciones abióticas directas que lo rodean. ¿Sí? Entonces, cuando se habla de ecología en los niveles de organización, empezamos con el organismo. Luego partimos ¿a qué? A la población. Alguien que me lea el cuadrito de abajo de la población. Ay, qué pena. Ya. Yo, profe. Las Ok. interacciones de un ser vivo dado con los seres de su misma especie. Ok, entonces ya no vamos a mirar cómo Fulvio se relaciona con los objetos inertes o abióticos o sin vida que lo rodean, sino vamos a ver cómo Fulvio se relaciona con otras especies iguales, ¿sí? Vamos a ver cómo se relaciona él con los de su misma especie, es decir, cómo Fulvio se relaciona con su esposa, con su hijo, con su mamá, con su papá, ¿sí? Luego pasamos a la comunidad. Cuando hablamos de comunidad, aquí dice que las interacciones de una población dada con las poblaciones de especies que la rodean. Ahí vamos a ver cómo Fulvio, como en la imagen que está aquí, se relaciona de pronto con un perrito, con un gato, ¿sí? Inclusive cuando combatimos enfermedades, ¿sí? Es eso. Entonces, primero va el organismo. ¿Cómo se relaciona Jamie con objetos que no tienen vida? La población. ¿Cómo se relaciona Jamie con los de su misma especie? La comunidad, cómo se relaciona Jamie con los de su especie también, pero con los de otro tipo de especies, plantas, ¿sí? Otro tipo de organismos. Y ahora pasamos al ecosistema. ¿Qué dice aquí en ecosistema? Alguien que me lo lea. Las interacciones propias de las biocenosis sumadas a todos los flujos de materia y energía que tiene lugar en ella. Ok. ¿Qué creen por ahí? ¿Qué significa eso? ¿Qué entienden ahí? Es como toda la parte del ecosistema del mar, en la parte de como las energías o lo que puede producir el mar para la vida del hombre. No necesariamente estamos hablando de que sea el mar por el ejemplo que ve ahí, ¿sí? Eh, Cuando se habla de ecosistema, ¿sí? Pues hay un es, ejemplo práctico que dice Ricardo, es que yo voy a aceptar a Jacqueline y no me sale, no puedo hacer nada. Cuando se habla de biocenosis, ¿sí? Es que vamos a profe, encontrar, dime, es como la interacción de todas las especies vivas, de animales, plantas. ujú. Ellas van a interactuar, sí, pero cuando se habla de ecosistema, Fulvio y Ricardo, ahí vamos a recalcar una palabra clave que está ahí que dice biocenosis, ¿sí? La biocenosis viene del biotopo también, que el biotopo, ¿sí? La biocenosis es como la interacción de un ecosistema en específico o biotopo. Cuando se habla de biotopo, es como un espacio geográfico, ¿sí? En específico. Usted ve ahí un ecosistema marino, ¿cierto? Entonces, en ese espacio geográfico que vemos ahí, que es marino, con unas condiciones ambientales determinadas, es decir, hay un tipo de suelo, un tipo de Por agua, un tipo ejemplo, de atmósfera, donde se ahí, por ejemplo, desarrollan ciertas aplicaría especies de animales, son específicas. un coral de marino, Exactamente. Otro tipo de ecosistema, ¿cuál sería? El desierto. Otro tipo de ecosistema, la selva. páramo. Exactamente. Entonces, cuando se habla de ecosistema, son comunidades específicas donde se relacionan en un ambiente específico. No todos los ambientes son iguales. Así O el como más hay, conocido, ¿no? La Amazonía. eso es un tipo de ecosistema. Sí, es una selva, pero también encontramos Amazonas en donde más. No solamente en Colombia, ¿cierto? En el África, que también es muy parecido, ¿no? Como el clima, ¿no? Y en la parte de Brasil. Entonces, ¿qué pasa ahí?
vamos a encontrar diferentes tipos de ecosistemas, porque allí solamente se van a desarrollar cierto tipo de especies. Es que mire, voy a aceptar a Jacqueline y no me deja. Esperen que es que Jacqueline estaba escribiendo. No, es que la voy a admitir y no me sale. Voy a dejar de compartir pantalla un momentico para ver si puedo aceptar a Jacqueline. ¿Ya me sale Jacqueline ahí? No, a Julie no me sale ni en el aviso. Jacqueline sí me está saliendo. ¿Jacqueline ya está conectada? Pues ahí me sale conectada. Bueno, sí están viendo la pantalla, ¿cierto? Sí, señora. Bueno, Señora, entonces ahí es donde está la diferencia, que cuando se habla de ecosistema es un ambiente específico, Fulvio y Ricardo, ¿sí? Un ambiente ya marino, un ambiente de un río, de una laguna, no siempre es igual, ¿sí? Por ejemplo, el ambiente que hay en un volcán, solamente hay ciertas bacterias, ciertos microorganismos que aguantan esas temperaturas, ¿sí? O las que están en el fondo del océano. No todas las especies marinas aguantan esa presión. Entonces, no todas las especies van a estar en todos los ecosistemas. Entonces, cuando se habla de ecosistemas son eso, son ambientes geográficos específicos en los cuales se relacionan cierto tipo de especies, ¿sí? Y ya biosfera fue lo que dijo Fulvio. Es donde está el conjunto de todos los seres vivos conocidos, todos los ecosistemas, las diferentes comunidades, poblaciones y organismos. ¿Sí? Ahí está clarito con ese ejemplo donde está pues prácticamente todo el planeta. ¿Sí fui clara cómo están divididos esos niveles en la organización de la ecología? sí, señora. Esta es una pregunta que puede salirles en el parcial. Entonces, este diagramita ténganlo muy presente. Bueno, ahora aquí van a ver ustedes también que hay unas ramas de la ecología. Según el estudio, el objeto de estudio de la ecología se pueden clasificar en la ecología de los individuos o especies, en la ecología de las poblaciones, en la ecología de las comunidades, donde está la biocenosis, la ecología de los ecosistemas, la ecología de la biosfera y la ecología microbiana. Entonces, cuando se habla de ecología de los individuos, especies, empiezan a mirar lo que dijimos, lo que miramos ahorita anteriormente, organismo por organismo. Cuando se habla de poblaciones, cómo interactúan entre ellas, de la misma especie. Ya las comunidades es cómo se relacionan con otras. Y ya entendieron ustedes lo de ecosistema, la biosfera, y la microbiana ya es más microbiológica, valga la redundancia. ¿Sí? Entran a revisar más aspectos más detallados y minutos, como lo que estudia la microbiología. Hay también ahí algo interdisciplinar. Cuando hablamos de interdisciplinar, hacemos referencia a qué? A un conjunto, a un estudio donde participan no solamente una ciencia o una ingeniería o exactamente un tipo de estudio. Participan varias ciencias, la biología, microbiología, los suelos, topografía, los ingenieros, químicos, ¿sí? Participan diferentes tipos de profesionales, ¿sí? Donde hacen diferentes estudios, como la bioenergética, la biotecnología o la biogeoquímica. La bioenergética dice aquí que es donde se mira la transferencia y la utilización de la energía en los sistemas biológicos. O sea, ahí se habla de la transferencia de energía, la transferencia de calor. Denme un ejemplo, por ejemplo, de la vida cotidiana donde haya transferencia, transferencia de energía. Ahorita lo hablamos. Al cocinar, Cuando usted cocina, ¿cómo hay transferencia de energía?
Con la alimentación. También. Pero dónde, en qué momento ocurre esa transferencia? Con la alimentación cuando uno consume los alimentos y la transforma en energía el cuerpo. Bueno, es un buen ejemplo. Y Jamie me decía que cuando cocina, ¿cómo es cuando cocina? No, profe, pillo. Esto, me imagino que es cuando uno echa todos los ingredientes o no, y cuando se calienta la comida, que pasa Sí, dígalo, dígalo, consume tranquila. energía del gas o sea, cuando la comida se calienta, que el gas la calienta y todo eso. Ok, Es a está lo muy que bien ella el se refiere. ejemplo. Cuando hay transferencia de energía también se habla de transferencia de calor. Como cuando ustedes, digamos, hacen una avenita o algo que quedó muy caliente y lo van a enfriar, lo ponen como en una poncherita donde está el agua fría, ¿cierto? Y lo que estaba caliente, ¿qué pasa? Se enfría un poco, ¿cierto? Alguien está escribiendo. ¿Quién es? Es que me sale PS7. Ah, es Julie. Bueno, al menos nos está escuchando. Voy a tomar aquí Julie Jaime. Muy bien. Entonces hoy nada más faltó John Alexander, Jennifer y Camila. Listo. Entonces, como les mencionaba, ¿cierto? Ahí hay una transferencia de calor, porque la venita o lo que usted tuviera caliente le transfirió ese calor al agua que estaba más fría, ¿sí? Hay transferencia de energía también. Entonces, cuando se habla de bioenergética, empiezan a mirar esas transferencias de energía que existen en todos los sistemas biológicos. Cuando se habla de biotecnología, se hace referencia a la biología, especialmente usada en agricultura, ciencias de los alimentos, forestales, inclusive medicina. Una vez se dice, bueno, ¿para qué sirve la biotecnología? Ellos están especializados netamente en la parte microbiológica, son muy buenos en el tema de laboratorios, ayudan a mejorar el tema de los alimentos, ¿sí? Hacen avances también en las ciencias forestales, con plantas, y en la parte medicinal también, con el tema de los medicamentos. Cuando se habla de biogeoquímica, ahí se mira la interacción entre los compuestos geoquímicos y los organismos vivos. Ahí, esto es necesario para comprender el funcionamiento de todos estos seres vivos desde el nivel de la organización celular hasta el ecosistema que lo conforman. Entonces ahí empiezan a mirar la parte biológica con la química, cómo empieza desde su nivel microbiológico, desde la parte celular hasta el ecosistema que ya es, como vimos, ¿qué era el ecosistema? ¿Alguien recuerda qué era el ecosistema? Eso es un conjunto de seres vivos que viven en un medio determinado. Exacto, están en un ambiente específico, con unas Sí, condiciones específicas, ¿cierto? Entonces aquí es donde hablemos de esas cadenas alimenticias. ¿Se acuerda, Fulvio? Entonces aquí es donde vemos esas cadenas alimenticias. A ver, aquí es donde vemos las cadenas alimenticias. Aquí, como pueden ver, está la pirámide de los carnívoros consumidores terciarios, carnívoros consumidores secundarios o omnívoros, los herbívoros consumidores primarios y los fotosintéticos, que son los productores primarios. Y abajo, en la parte inferior, están los que están en el suelo y los descomponedores. Entonces,
Aquí es donde vemos la diferencia en lo que hablábamos, Fulvio, los que son consumidores y productores. Entonces, ahí es donde todas las plantas compiten por la luz solar, los minerales del suelo, porque recordemos que no solamente aprovecha la luz solar, sino los minerales que se encuentran en el suelo, pero las necesidades de los animales son más diversas y muchos de ellos dependen de un tipo determinado de alimento. Entonces, todas estas redes de alimentación están compuestas por muchas cadenas entrelazadas que representan vías únicas hasta la red. Entonces, cualquier cadena de alimentación es esencial en un sistema de transferencia de energía. Ahí hay una transferencia de energía. Entonces, todas estas numerosas cadenas interconectadas contribuyen a que las poblaciones de presas y depredadores se ajusten a los cambios ambientales y de este modo proporcionan una cierta estabilidad al sistema. Es decir, si de pronto salieron más honguitos o más lombrices, entonces al momento de descomponerse, pues las especies fotosintéticas se van a aprovechar. Bueno, quedan 10 minuticos para que se me acabe la clase porque esto es hasta 40 minutos. Para que sepan por si se me corta. Bueno, Profe, entonces, se me lo que pasó. lo que usted mencionaba es, por ejemplo, como lo que pasa cuando se introduce una especie que no es de determinado ecosistema. Por ejemplo, lo que hicieron con los hipopótamos de Pablo Escobar acá en el país, que no son de ese ecosistema donde los trajeron, o Sí, de esa cadena alimenticia. pues digamos que sean dos, tres, digamos, no va a afectar representativamente si los traen acá, ¿sí? ¿Por qué? Porque pues no es algo tan significativo. Pero por ejemplo, ¿qué pasa en Cúcuta? Ese árbol nin es una especie que no es de acá, ¿sí? Pero ¿qué pasa? Es una especie que se adapta fácil porque ella no necesita mucha agua, es de zonas áridas, ¿sí? Pero una especie que sí es nativa de norte de Santander es el cují. Sí lo han visto, ¿verdad? Sí. O Bueno, lo que pasó con los caracoles esos africanos, ¿no? Que también exacto. fueron introducidos. Hay especies que ya se reproducen demasiado y van a generar un impacto significativo, ¿sí? Las abejas también que estaban por allá en Estados Unidos. Hay especies que sí van a generar un impacto en esa cadena alimenticia. Uno a veces cree que pues un consumidor terciario o un productor primario no va a afectar y resulta que ellos están interconectados y esto contribuye a que ciertas especies puedan inclusive caer hasta en peligro de extinción. Lo que pasa con el tema de los polos, ¿sí? Hay especies que debido al deshielo ha habido un cambio significativo porque hay una producción mínima de ciertas especies, entonces hay otras que se empiezan a morir. Eso es un equilibrio que sin pensarlo se afecta significativamente. Si quedamos claros con el tema de la cadena, Sí, señora. esto es algo un poquito básico, es como un recorderis de lo que de pronto vieron ustedes. Aquí también, ¿qué ven ustedes? A ver, así. La biomasa. Aquí también hay una transferencia de energía. ¿Por qué? Cuando se habla de biomasa es como una materia viviente que está en un área determinada y es uno de los niveles tróficos, ¿cierto? Y se expresa en gramos de carbono o en calorías por unidad de superficie. Cuando se habla de biomasa, se determina que lo compone es lo que es la materia orgánica, ¿sí? Empieza desde los árboles, toman lo que es la madera, la materia orgánica, pasa a combustión, por como cuando lo usan por leña, hace su transferencia y su cambio a dióxido de carbono, luego ahí es vuelve a un ciclo, si se dan cuenta, ¿cierto? Vuelve a los árboles, el cual toman el dióxido de carbono y lo transforman en aire, en oxígeno. Entonces, el aumento de biomasa en un periodo determinado recibe el nombre de producción de un sistema o de un área determinada. Entonces, a veces cuando pues tenemos una buena producción de biomasa, va a haber un incremento también pues de dióxido de carbono, ¿sí? El cual impacta significativamente a la atmósfera. Porque ¿qué estamos haciendo, muchachos? Estamos tomando el carbono que debe ir en el suelo debe ser rico en carbono, por eso es que ustedes ven
que ahí sacan el petróleo y lo que estamos haciendo es llevarlo a la atmósfera, cosa que no debemos. ¿Sí? La atmósfera no debe estar tan contaminada con carbono, porque hay muchos compuestos de carbono. También está el metano, sí, todos estos son derivados del carbono. Y aquí ya vemos lo que es la energía. En el nivel trófico, la transferencia de energía a otro no es totalmente eficiente. ¿Por qué? Porque los productores gastan energía para pasar a otro o consumirse en la cadena trófica. Entonces, ahí, ¿cómo lo hacen? Pues obtienen su alimento, lo metabolizan para poder mantener sus actividades vitales como el ser humano. Entonces, esto explica por qué las cadenas alimentarias no tienen más de 4 o 5 miembros. No hay suficiente energía por encima de los depredadores, que son los que están en la cúspide de la pirámide. Por eso nosotros también seríamos unos depredadores, como para mantener otro nivel trófico. No hay alguien más que esté tomando ese alimento. ¿Sí? Como pueden ver aquí, eso es una cadena o eso es un nivel trófico energético. Abajo están también los productores, ¿sí? Los fotosintéticos que capturan la luz. Arriba están los primarios herbívoros, luego le siguen los secundarios que son carnívoros que se alimentan de herbívoros y arriba ya están los terciarios que son los carnívoros que se alimentan de otros carnívoros. O sea que el ser humano sería un consumidor de qué tipo, primario, secundario o terciario. ¿Dónde estaría el ser humano? Primario. ¿Seguro, Fulvio? Miren la pirámide. Creo que secundarios, carnívoros que se alimentan de herbívoros. Secundario. Secundarios. ¿Por qué? ¿Por qué se consideran secundarios? Bueno, no me dicen por qué se consideran secundarios. Me quedan 3 minutos para que se me cierre y me toca volver a abrir. Bueno, profe, dice porque se alimentan de herbívoros, ¿no? Ujú. ¿Nunca se han alimentado un carnívoro? Mm, Porque recordemos que nosotros comemos, mejor dicho, de todo. Secundario. ¿Quién más dijo secundario, Darcy? ¿Por qué, Darcy? No me estoy Tranquilo. hablando hace rato. ¿Ah? Bueno, piensen ahí, ¿por qué? No escucho nada. Porque les pregunté. Entonces, para todos, Profe,
ser humano sería un consumidor somos secundario. consumidores secundarios, Por- porque Dígame. consumidores secundarios carnívoros que se alimentan de herbívoros, porque por ejemplo nos alimentamos de vacas que se alimentan de plantas, o Ajá. conejos que se alimentan de plantas, o ¿Qué más? ovejas que también se alimentan de plantas. Y O sea, nos pescado. alimentamos de animales que se alimentan de plantas, Los pescados, todos los pescados se que alimentan son herbívoros. de algas. Sí, algas marinas o Profe, y arrecifes. pero en el caso de los chinos que se alimentan, que comen de toda clase, Ujú. de todo lo que se mueva, entonces pasaríamos a ser terciarios. Legalmente sí, somos terciarios. Por eso ahí dice, no hay energía que esté disponible para el siguiente nivel, porque de nosotros nadie más se alimenta. ¿Sí? A no ser que lleguen unos extraterrestres Profe, y se nos coman el cerebro, no sé, un ejemplo hipotético.